Hola mis amigos, mis hermanos en Cristo y testigos de Jehová presentes en el canal. Quiero darles la bienvenida a este último y nuevo video, eh, que es la seguidilla del tema de si el Gehenna es muerte eterna o tormento eterno. Y hoy día vamos a analizar en esta quinta parte el texto de Romanos capítulo 6:23, que es muy utilizado por los testigos de Jehová, que dice, la paga del pecado es muerte. Vamos a ver a continuación qué implica este texto. ¿Será que debemos tomar literalmente lo que dice el texto? La paga del pecado es muerte. Eso vamos a ver a continuación. Los testigos de Jehová solo se fijan en la palabra muerte, porque es lo que les conviene y lo que su cuerpo gobernante quiere que crean. Pero no se fijan en la palabra paga. En Marcos capítulo 9, versículo 49, Jesús dijo lo siguiente: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. La palabra paga, no muerte, paga, tiene mucha relación con este texto de Marcos. ¿Por qué? Veamos. La palabra paga en griego viene de opsonion. En la concordancia de Strong es el número G3800. Opsonion, neutro de un derivado presunto de lo mismo que G3795, raciones para un soldado, es decir, por extensión, su estipendio o paga. Paga, salario, expensas. Como dice que es de lo mismo que G3795, G3795 es la palabra que a continuación viene, opsarion, neutro de derivado presunto de la base de G3702, aderezo para otros alimentos, como salsa cocinada, es decir, específicamente pescado, presumiblemente salado y seco como condimento, pececillo, pescado, pez. Y como ustedes ven, dice G3702. Veamos lo que dice esa palabra. Optos, de un verbo obsoleto, a fin de gepso, remojar. Cocinado, es decir, horneado, asar. Eso es lo que significa la palabra griega optos. Cocinado, es decir, horneado, asar. Jesús, hablando del Gehenna en Marcos capítulo 9, versículo 49, dijo, porque todos serán salados con fuego, tal como un pescado salado y seco, asado en el horno. Cuando en Romanos capítulo 6, versículo 23, Pablo mencionó la paga del pecado, para los presentes en aquella ocasión fue fácil pensar en esa imagen, porque les era familiar. Por tanto, entendieron que el pago del pecado era el Gehenna ardiente, del cual Jesús habló en Marcos capítulo 9, versículos 42 al 49. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 leemos, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Dónde? En este lago de fuego y azufre. Desde el principio, el diablo ha sido culpable de las más grandes atrocidades en el mundo. Él y sus ángeles. Sinceramente, ¿cree usted que la muerte, la sola inexistencia y la inconsciencia absoluta sea suficiente castigo por todo el mal que él y los suyos han causado y hecho? Esa es la mentira que el diablo quiere que usted crea y ha hecho creer al mundo, como muchos dicen hoy, comamos y bebamos porque mañana hemos de morir. De esta manera muchos se pierden y al morir van a parar al infierno primero y en el futuro al lago de fuego, donde el mismo Jesús dijo que irían a parar los que llamó cabritos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 no habla de inconsciencia, no. Dice acerca del diablo, la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Existe un relato en la Biblia que arroja luz con respecto a este tema. Mateo capítulo 8 versículos 28 al 29.
Cuando llegó a la otra orilla, dice el relato, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Este mismo relato se encuentra en Marcos capítulo 5 versículos 1 al 20 y en Lucas capítulo 8 versículos 26 al 39, pero solo en el relato de Mateo se especifica, por ejemplo, que eran 2 endemoniados. Y también es en Mateo donde solo se menciona las siguientes palabras dichas por la legión de demonios: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué le dijeron esto los demonios a Jesús? Porque los demonios saben, están conscientes de que serán atormentados en el lago de fuego día y noche por los siglos de los siglos, y también saben que será Jesús quien los echará a ese lugar. Por esa razón dice Mateo capítulo 25 versículo 41: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero se preguntará usted: ¿por qué serán echados en ese lugar personas por haber pecado tan solo unos cuantos años, como dice la Watchtower en una de sus publicaciones? Específicamente en el libro Usted puede vivir para siempre en un paraíso en la tierra, página 89, capítulo 9, versículo o párrafo 22. Pregunta: ¿a quién le conviene hacer creer y pensar a las personas que no importa cuánto pequen, que Dios no nos condenará ni nos castigará por pecar unos cuantos años, que al final pagamos con la muerte y después como premio resucitaremos en un paraíso y podremos vivir para siempre? ¿Qué hay de personajes como Hitler y otros tantos genocidas, otras tantas personas que causaron tanto daño a la humanidad? Eso me recuerda a la frase del diablo a Eva: no morirán. Pero volvamos a la pregunta: ¿por qué serán echados en el lago de fuego personas por haber pecado tan solo unos cuantos años? Como argumento, la Sociedad Watchtower en una de sus publicaciones mencionada en una de las láminas anteriores dice, ¿por qué serán echados en el lago de fuego personas por haber pecado tan solo unos cuantos años? Como argumenta la Sociedad Watchtower en una de sus publicaciones mencionada en una lámina anterior. Veamos. La respuesta es simple: la paga del pecado, como vimos. Además, como dice Primera de Juan en el capítulo 3 versículos 8 y 10, el que practica el pecado es del diablo, es decir, el diablo tiene paternidad sobre el que practica el pecado, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y ahí dice, comparar con Mateo capítulo 25, versículos 41 al 46. Lo tengo abierto y se los voy a leer. Dice allí: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes serán echados al lago de fuego? Juan capítulo 3 versículos 17 al 18 dice:
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, todas aquellas personas que no crean en el nombre de Jesús, el Hijo unigénito de Dios, ya han sido condenados. Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 14, 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Existe esperanza? Por supuesto que la hay. Y en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 que leímos recién dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Juan capítulo 3 versículo 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tal como el texto dice, el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué le dijo Felipe al eunuco etíope cuando éste le dijo: mira, agua, ¿qué impida que yo sea bautizado? En Hechos 7:36. ¿Qué le respondió Felipe? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Si crees de todo corazón. Creer. Así como el eunuco etíope, solo tienes que creer en el Señor Jesús y serás salvo. En Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es lo que le dijo Jesús a Nicodemo, cuando le dijo que para entrar en el reino de Dios tenía que nacer de nuevo. De esto se trata el nuevo nacimiento. Es un nuevo engendramiento que ocurre cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y creemos en Él. Queda algo más por hacer. Hechos capítulo 17 versículos 30 y 31 dice: pero Dios,
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Sí, hay que arrepentirse de nuestros pecados y apartarse de ellos, no seguir practicando más el pecado. ¿Debemos temer al infierno o al lago de fuego? No, por supuesto que no. Y tampoco debe ser el motor que nos lleve a creer en Jesús y a arrepentirnos del pecado. La Biblia dice lo siguiente, en 1 de Juan capítulo 4 versículos 18 al 19, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. El perfecto amor echa fuera el temor. Si nosotros tenemos amor para con Dios, no tenemos por qué temer. El perfecto amor echa fuera el temor. El que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios nos amó primero. Jesús nos amó primero. Por eso no hay temor en el amor. Nos sentimos temor de irnos un día al infierno o al lago de fuego. No es ese nuestro motor, sino que nuestro motor es el amor a Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tal como un ladrón, Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Pronto Cristo viene por su iglesia. En 1 de Tesalonicenses se describe así este suceso. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Jesucristo viene por su iglesia, se la va a llevar, eso es pronto, y eso es un hecho, una realidad. ¿Quieres disfrutar de la vida en abundancia que te ofrece Cristo? Entonces cree en Él, acéptalo en tu corazón y tal como dice Romanos, capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si quieres ser salvo, solo haz esta sencilla oración y habrás iniciado el camino, tu camino, hacia la vida eterna en compañía de Jesucristo. Si quieres orar, repite después de mí. Padre nuestro que estás en los cielos, ante ti me presento hoy para pedirte perdón por mis pecados. Padre, yo me aparto de mis pecados y reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. Lo recibo en mi corazón, lo invito a entrar en mi vida. Y te pido, Padre, que rompas toda cadena del diablo que haya, que me mantenga atado a él. Hoy, de esta manera te pido, Señor, que me hagas libre, libre del pecado, libre de la condenación eterna. Me aparto del pecado, Padre. Perdóname. Te pido, Señor, que me hagas hijo tuyo y que me inscribas en el libro de la vida. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te doy la bienvenida porque a partir de este momento eres un nuevo hijo de Dios, engendrado por Espíritu Santo. Te invito a leer día a día la Biblia.
Busca, una vez que pase este tema de la pandemia, una iglesia en la cual reunirte con personas que estudian la Biblia. Y si lo deseas, puedes comunicarte conmigo y yo podré darte la ayuda que necesitas para seguir avanzando y creciendo en fe y en amor y en gratitud a Dios. Te doy la bienvenida y junto con todos mis hermanos en Cristo, eh, deseamos que Dios te bendiga en este nuevo inicio en tu vida. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Amén.